y sus cómplices, los medios hegemónicos, los poderes de siempre. No entienden que con la violencia, con la agresión, los sueños no se destruyen. Por el contrario, crecen aún más. Somos semilla. Mientras más intenten enterrarnos, más floreceremos. Hoy empezó la recuperación de la patria. Aquí no podemos cansar, pero nadie se va a rendir. Aquí no podemos doblar, pero nadie se va a quebrar. Volveremos a tener patria. Hasta la victoria siempre. Un juzgado inglés determinó que el Estado venezolano no puede disponer del oro venezolano que está depositado en las bóvedas del Banco de Inglaterra. ¿Por qué? Pues porque el gobierno de Reino Unido no reconoce a Maduro como presidente, sino a Juan Guaidó. La noticia alegró a unos y molestó a otros, pero con el historial británico de apoderarse de cosas que no le pertenecen recurriendo a excusas variopintas, tampoco puede decirse que la sentencia fuera muy sorprendente, la verdad. Good morning. Yes, este es el Museo Británico. ¿En qué podemos servirle? ¿De dónde llama, dijo? Ah, de Grecia. ¿Qué desean? Ya que les gustaría que les devolviéramos los frisos de Partenón de Atenas. Claro, entiendo. Nos encantaría ayudarlos, pero lo que ocurre es que el gobierno británico solo reconoce como legítimo dueño de los mismos a Pericles. Ya sé que Pericles murió hace 2500 años. Ese es justamente el problema, que no está claro quién es su heredero legal. Si no fuera por eso, se lo mandábamos mañana mismo. Además, no se preocupen, aquí esos grabados están muy bien y a los turistas les gustan mucho. Cada día vienen miles a contemplarlos. Ay, si se va a poner a insultar, mejor lo dejamos aquí. Tanto escándalo por unas piedras viejas, hay que ver qué carácter tienen esos griegos. El gobierno venezolano, que fue quien llevó el caso a tribunales, calificó de absurda la decisión del juez y anunció que recurrirá a una sentencia que parece ser mucho más reflejo de una decisión política que judicial. Según el dictamen, el presidente legítimo de Venezuela es inequívocamente Juan Guaidó, pero a pesar de lo supuestamente inequívoco del asunto, quien está acreditada como embajadora venezolana por la jefatura del Estado británico, que no lo olvidemos, no la ostenta Boris Johnson, sino la reina de Inglaterra, es
es la designada por Maduro. Del mismo modo, en Venezuela el representante diplomático británico fue acreditado por Maduro, no por Guaidó. Así que inequívoca, lo que se dice inequívoca, muy inequívoca no parece la postura oficial del Reino Unido cuando el dictamen de un juez contradice el actuar del Estado. Ya sé lo que dirán algunos. Maduro quería disponer de ese oro para venderlo y enriquecerse o comprar armas nucleares en el mercado ilegal, por eso el juez dijo que no. Que es el tipo de argumento predilecto al que recurren Guaidó y quienes lo reconocen para congelar los activos venezolanos en el extranjero. Pero precisamente para evitar que ese supuesto uso inapropiado de los recursos fuera la excusa, la propuesta del gobierno venezolano fue que sería la ONU quien recibiría el dinero de la venta de ese oro, adquiriría los implementos necesarios para atender la pandemia y los haría llegar a Venezuela. Pero ni por esas. Por supuesto, la explicación más común que verán en grandes medios es que el Reino Unido es una pobre e inocente víctima que, producto de la crisis política interna de Venezuela, se vio atrapada con decenas de toneladas de oro en sus manos y no sabe qué hacer con ellas, si dárselas a Maduro o a Guaidó. A mí me conmovió tanto leer algunos informes al respecto que casi sentí ganas de enviar un mensaje de ánimo al Banco de Inglaterra para brindarles apoyo moral en estos duros momentos de indefinición causados por los problemas telenoveleros de naciones caribeñas. Pobres almas cándidas. Pero la realidad es que el Estado venezolano reclama el oro que todavía posee en las bóvedas del Banco de Inglaterra desde octubre de 2018, es decir, desde antes de la autoproclamación de Guaidó. En total, en esas bóvedas se encuentran depositadas unas 31 toneladas, cuyo valor de mercado alcanza casi 2.000 millones de dólares. Parte de ellas tienen años en el lugar, mientras que otras son más recientes, motivadas a depósitos de garantía negociados entre el Estado venezolano y bancos como Citibank o Deutsche Bank, a cambio de préstamos monetarios en los años recientes. Tal vez algunos se pregunten por qué Venezuela guarda parte de sus reservas en el extranjero. La mayoría de los países tienen gran parte de sus reservas de metales en bancos europeos o estadounidenses por dos motivos. Uno, que allí es más fácil transar su compra o venta internacional. Y dos, pues básicamente porque no les queda más remedio. Tenerlos allí mejora la calificación para la obtención de préstamos, calificación que, nada coincidentalmente, otorgan entidades con sede en el mismo lugar. ¿Quiere que grandes bancos o entidades prestamistas internacionales, casi todos con sede en Europa o Norteamérica, presten dinero a su país? Pues nada mejor que tener las reservas guardadas allí. ¿Prefiere tener sus propias reservas en su propio país por lo que pudiera pasar? Entonces, ninguno de los grandes prestamistas le dará un crédito por un valor mínimamente elevado. Así es como funciona la cosa. Y por cierto, la cantidad hoy congelada y en litigio en Londres podría ser muchísimo mayor si Venezuela no hubiera tomado precauciones en su momento. En 2011, el gobierno del entonces presidente Chávez decidió repatriar la mayor parte del oro que el Estado venezolano tenía en el extranjero. El motivo, ese mismo año, durante el derrocamiento de Gaddafi en Libia, la Unión Europea congeló miles de millones de euros que tenía el país africano en cuentas de países miembros y Chávez temía que sucediera algo similar con los activos venezolanos. Casi 10 años después, buena parte de esos fondos libios siguen congelados, pero han generado intereses y dividendos por más de 3.000 millones de euros con destino desconocido, según una investigación de una televisora pública belga. En 2018, unos 10.000 millones de euros sencillamente se esfumaron. Menos mal que los bancos de Europa Occidental son los más seguros. Bonjour! Oui, este es Le Banque Européen de la Kleptocratie. ¿En qué podemos ayudarlo? Ah, que llaman de Libia. ¿Cómo está todo por allá? Mucho calor y mucha guerra. Vaya. Bueno, ¿qué desean? Ah, que les gustaría que descongeláramos las cuentas del Estado libio de la época de Gaddafi. Uy, de verdad, con mucho gusto los ayudaríamos, pero recuerden que desde entonces ustedes tienen dos gobiernos enfrentados y para nosotros es todo un tema. Sí, figúrese que le devolvemos las cuentas a uno y el otro nos las reclama al día siguiente. Mi gobierno, el europeo, no nos deja devolver nada hasta que ustedes mismos nos aclaren, lamentablemente. Ya sé que mi gobierno, el europeo, los metió en eso, pero nosotros apenas somos un humilde banco con humildes millones que depositó aquí el gobierno de Gaddafi. No podemos hacer nada. ¿Cómo? ¿Que nos metamos dónde ese dinero?
Qué grosero. Hay que ver el carácter que tienen esos libios. Y aunque Guaidó y sus partidarios celebraron la sentencia como una gran victoria, lo cierto es que no eran parte del litigio y el dictamen no dice que el Banco de Inglaterra entregará esos recursos al líder opositor. De modo que más se parece a celebrar como gran victoria un tropiezo ajeno. Tropiezo que de momento deja a los venezolanos, sean chavistas, antichavistas o indiferentes, sin una ayuda sanitaria administrada por Naciones Unidas y que rondaría los $1.000 millones en medio de una pandemia. Así que, como de costumbre, esto no se trata de si usted aprueba o desaprueba la gestión de Maduro, si considera que su gobierno es excelente, bueno, regular, malo o pésimo, sino en qué desemboca acomodar las normas internacionales que rigen entre estados en función de si un gobierno te gusta o no te gusta. Y que hoy sea un tribunal británico el que determine cuándo, cómo y si puede Venezuela disponer del oro venezolano es abrir las puertas a que mañana suceda lo mismo con el oro o cualquier recurso financiero de cualquier otro país. Presidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass y otros implicados. Para esta parte del programa le pido que me acompañe utilizando una nueva etiqueta. La etiqueta es Conclusentencia EC de Ecuador. Conclusentencia, el hashtag es Conclusentencia EC de Ecuador. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, Conclusentencia EC es la etiqueta. Este martes, como usted sabe, el día de ayer, la justicia ecuatoriana condenó a 18 procesados por el delito de cohecho, entre ellos el expresidente Rafael Correa y el ex vicepresidente Jorge Glass. Correa y los otros involucrados fueron hallados culpables de ¿qué? De haber recibido dinero de forma irregular por parte de la empresa brasileña Odebrecht, básicamente. El dinero, dice la fiscalía, habría sido utilizado para financiar ilegalmente al partido Alianza País. Todos los involucrados niegan los cargos y Correa, quien reside en Bélgica con su familia, prometió una apelación internacional. El exmandatario asegura que los cargos no están sustentados y que todo se trata de una persecución para mantenerlo alejado de las próximas elecciones presidenciales. Escuche. Todos saben que la prisa es para inhabilitarme para las próximas elecciones. No tenemos ninguna fe en el sistema de justicia ecuatoriano, totalmente tomado por el gobierno, por los poderes, por los medios. A nivel internacional les vamos a ganar absolutamente todo, porque este caso es una payasada. No existen sobornos. La prueba principal y casi la única es un cuaderno evidentemente forjado. Como reparación integral al Estado, la Corte ecuatoriana impuso otros castigos sobre Correa y los otros condenados. Primero, deberán publicar la sentencia en 3 diarios de circulación nacional, pedir disculpas públicas y también se ordenó la confiscación de sus bienes inmuebles. A esto, claro, se suma la colocación, escuche usted, de una placa en la presidencia de la República del Ecuador que leerá que los recursos públicos siempre se deberán administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley. Por supuesto que también, y esto es por lo que hace referencia Correa, precisamente, es que hay una limitación de participación en la vida política